Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a ir a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Pedro Faro que nos tome esta llamada. Pedro Faro es integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que tiene su asiento en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, y es uno de los centros de derechos humanos con más actividad. Tiene de hecho 35 años promoviendo y defendiendo los derechos humanos en Chiapas y en el sureste, pero pues lamentablemente justamente por este trabajo, por esta actividad que realizan sus integrantes, recientemente, en concreto la semana pasada, denunciaron en un comunicado que están siendo víctimas de un incremento de la violencia a sus propios integrantes. Pedro Faro, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Gracias, Pedro, por aceptar conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, hemos seguido con interés, pero evidentemente también con preocupación en los contextos de violencia crecientes en Chiapas en general, pero en particular pues estas denuncias que están presentando, Pedro, de que los propios integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiba, también están padeciendo estos contextos de violencias. ¿En qué han consistido estas violencias que están padeciendo, Pedro? Pues sí, mira, Rubén, nosotros desde la documentación que hacemos en diferentes temas relacionados con los derechos humanos, pues hemos sido sujetos ahora de varias amenazas de muerte y últimamente de un allanamiento a la casa de un compañero, que eso pues ya nos preocupó más porque pues ya están cada vez las situaciones de amedrentamiento, de hostigamiento, pues ya van más avanzando, ¿no? Sí. Entonces, lo que hemos decidido, pues bueno, fue denunciarlo públicamente y también por los causas políticos y legales hacia el Estado, para dar cuenta pues de estas circunstancias que estamos viviendo pues, varios de los integrantes que son parte del país. Señalan en este comunicado, Pedro Faro, que pues estas amenazas, la intimidación, los hostigamientos vienen tanto de parte de agentes estatales y otros no estatales, pero incluso entonces en algunos casos se trata de autoridades quienes los han amenazado. Pues mira, estas amenazas nosotros lo que hemos documentado y analizado de manera muy fina es que se da en un contexto donde nosotros estamos actuando por los derechos humanos. Uh-huh. Como es sabido, pues Chiapas ahorita se ha vuelto un punto muy clave de una creciente violencia derivada de la delincuencia organizada, tanto en la frontera como en las zonas altos y en las zonas selvas de Chiapas. Eso lo que nos ha en los análisis que hicimos es que de acuerdo a lo que nosotros estamos actuando, ubicamos a funcionarios de gobierno vinculados con la delincuencia organizada y donde ahí se generan pues reacciones tanto en las redes sociales que nosotros tenemos, ya sea Facebook o X, ¿no? Uh-huh. Y también mensajes personales a teléfonos oficiales del Fraiba y a teléfonos personales. Los casos que llevamos nosotros pues son específicamente por denunciar el asesinato, por ejemplo, de Simón Pedro. Ahí está relacionado pues todo con la situación de violencia y amenazas en Panteló, en muchos muertos y asesinatos, y ahí se funde la cuestión de funcionarios que están vinculados con la delincuencia organizada. ¿Sí? Señalaban, Pedro, también que recientemente hubo incluso el allanamiento de una casa, de un domicilio de uno de los integrantes del Fraiba. Exacto, eso es lo que realmente nos alertó mucho más, porque estas amenazas, que son amenazas de muerte por medio de redes, o por la vía telefónica, o por mensajes privados, eso pues ha sido una constante
y en cierta manera que no debería ser, pero que nos vamos normalizando esa violencia, porque ya la ubicamos como parte de nuestro trabajo, y insisto, no debería de ser, porque Claro. el trabajo debería ser pues de atención del Estado en cuanto a los puntos que le colocamos para que sean resarcidos los derechos que denunciamos, que el mismo Estado está violentando. Así es, Pedro Faro. Recientemente publicaron un documento, Chiapas, un desastre entre la violencia criminal y la complicidad del Estado. ¿Nos compartes los puntos esenciales de este informe que entendería que es justamente estar dando cuenta del contexto de violencias que se ha venido incrementando en Chiapas a partir, dicen, me parece que del año 2021 aproximadamente? Ajá, bueno, ya estamos por sacar la actualización de ese informe, porque desafortunadamente la violencia ha avanzado, se ha complejizado mucho más el contexto social y político, tanto los pueblos y comunidades internas. El trabajo de Fraiba se enfoca directamente a acompañar a pueblos originarios, también a pueblos mestizos, que muchos de ellos viven en procesos comunitarios de comunidad, generando la autonomía, la libre determinación, que sobre todo son alternativas al sistema capitalista. Y lo que hemos visto ahora con esta violencia, esto ha impactado pues en los territorios a través de despojos territoriales, donde ha habido un aumento masivo de desplazados forzados de sus territorios. En este año nosotros calculamos más de 16,000 personas desplazadas, impactadas por la delincuencia organizada. Pero hay que ubicar a la delincuencia organizada no desvinculada a agentes del Estado y a intereses empresariales, también nacional e internacional, que pues están en esa política extractivista y también de los recursos y bienes comunes de los pueblos. Y eso es lo que denunciamos en Chiapas, un desastre, además de la remilitarización que implica y ha impactado pues este escenario de una ocupación más amplia de militares en el territorio, y como hemos denunciado desde los 90, claro, a partir del levantamiento zapatista del 94, pues ha tenido impactos muy negativos. ¿Qué tal, Pedro? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Justo quería preguntarte, digamos, haciendo como un pequeño balance del gobierno de López Obrador, se estrenó la llamada Guardia Nacional con este operativo, sobre todo para pues contener a los flujos migratorios al inicio de este mandato, y ha tenido presencia la Guardia Nacional allá. Quería preguntar tu opinión sobre la actuación de la Guardia Nacional, sobre todo considerando ahora esta reciente reforma donde ya por mandato constitucional depende ya oficialmente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tu opinión de la Guardia y de todo este proceso, digamos, de empoderamiento de las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, lo que refleja la Guardia Nacional es una política del fracaso, que ya venimos de décadas en esa concepción, porque hay que recordar que viene desde gobiernos anteriores la ampliación de la militarización en el territorio mexicano, primero en el norte y ya bajado hacia el sur, y eso pues no ha tenido un revés en cuanto a la violencia generalizada que vivimos varios pueblos y comunidades en esos territorios. Esto pues reafirma pues una necedad por parte del gobierno mexicano de colocar a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército Mexicano, en una visión militarista de la seguridad a través de la Guardia Nacional. Y eso, pues para nosotros vemos que por principio y dado cuenta por todos los análisis de seguridad que se han hecho en el mundo, es de que nunca pues toda la estrategia militar pueda revertir y generar una política de seguridad ciudadana, de realmente pues atender las necesidades de seguridad de la población. Y al contrario, eso lo que estamos viendo en Chiapas es de que hay una complicidad entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, con la delincuencia organizada, una por omisión y otra en complicidad activa en territorios específicos. Y eso lo hemos denunciado nosotros, y bueno, está para investigar, pero lo que hemos visto es
ejemplo, en la masacre de la Concordia, ahí la participación posible de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, y que el Estado debería investigar si efectivamente eran integrantes de sus cuerpos militarizados. Así es. Pedro Faro, entonces, digamos, a pesar de lo que había dicho en campaña y como hemos visto para todo el país, al menos en Chiapas no hay menor presencia militar en este sexenio. ¿Perdón? No ha disminuido la presencia de militares en Chiapas en este sexenio. No, ha aumentado. Nosotros ubicamos desde los 90, se quedaron 72 campamentos militares que están en una estrategia de cercar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ahora con menos efectivos, y ahora hay 24 campamentos de la Guardia Nacional donde aumentaron los efectivos, y sobre todo, como tú dices al principio, el enfoque de la primera militarización o oleada de remilitarización en Chiapas fue establecer el muro de Trump por medio del ejército del ejército mexicano con la Guardia Nacional, ¿no? Uh-huh. Y ahí han estado pues parando y criminalizando, reprimiendo a hermanos de Centroamérica o de otros países que quieren cruzar la frontera. En muchas ocasiones que le han preguntado al presidente López Obrador sobre la situación en Chiapas, él habla supuestamente, digamos como dos razones del origen de esta violencia: conflictos intercomunitarios, y la otra, violencia entre grupos del crimen organizado. ¿Esta es realmente la explicación de la violencia en Chiapas, Pedro Faro? No, pues son eufemismos, ¿no? La frase de que son conflictos intercomunitarios pues viene desde el más rancio y antiguo PRI. Ubiquemos en la masacre de Acteal, exactamente, en toda la contrainsurgencia de los grupos paramilitares en Chiapas, es lo que se decía que eran grupos comunitarios que se estaban peleando. Y bueno, y ahorita tenemos documentado de manera fehaciente, muy clara, pues que se trató de una contrainsurgencia y asesinato de personas de pueblos originarios a través del Estado mexicano. Y así mismo ahora lo que vemos nosotros, lo que hemos documentado, que hay un vínculo directo con funcionarios del Estado y la delincuencia organizada, con los cárteles que ya conocemos, y no hay un interés de manera clara y efectivo para cambiar esa realidad. Entendemos que son grandes negocios, que sobre todo el tráfico de personas se deja con cuantiosas ganancias, pero bueno, el narco, la prostitución, entre otros tiros, más de 21 tiros ilegales que están dejando muchos recursos pues para quienes se dedican a toda esta acción de la delincuencia organizada. Pedro Faro, una última pregunta de mi parte, y es volviendo al inicio de la entrevista sobre las agresiones que han recibido los integrantes del Centro Fraiba. Quería preguntar qué impacto tienen las declaraciones del presidente López Obrador. En un comunicado de denuncia de la semana pasada, ustedes señalaban que a partir de declaraciones del presidente en el mes de enero han registrado al menos estas 4 ataques y agresiones y deslegitimización de su trabajo. Pero también recuerdan ahí que el Fraiba cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado mexicano no ha garantizado, sin embargo, la protección a sus integrantes. ¿Esto tendrá relación con las declaraciones o las críticas del presidente también a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues lo que pensamos que sí es de que hay una relación muy intrínseca, pues debido a que si el primer mandatario de este país, la autoridad máxima, no reconoce y más bien desprecia el trabajo de organizaciones de derechos humanos estamos realizando, pues lo que quiere decir es de que somos punto fácil pues para la agresión, para la amenaza, y es lo que hemos visto, que se ha venido en cascada por las mayores agresiones. Autoriza a quienes son parte del movimiento pues a tener mayor acción en contra pues de nosotros, que al final de cuentas estamos señalando
las fallas del sistema. Claro. Y que esa es nuestra tarea al final de cuentas, y que el Estado debería estar atendiendo, ¿no? Pues para que este país funcionara mejor, ¿no? Fuera más democrático, en respeto y restricto de los derechos humanos, que es al final de cuentas que es lo que hacemos nosotros desde el FRAIBA. Así es. Pedro, finalmente de mi parte preguntarte si estos, territorios de la violencia en Chiapas están, digamos, contenidas en alguna sola región o está extendido por todo el estado. Está extendido en todo el estado, ahora muy dramática en la zona fronteriza, que se andan disputando el territorio entre grupos de la delincuencia organizada, y ahí la complicidad del Estado, y eso queremos que quede muy claro, que esto no fuera posible si el Estado, si hubiera una intervención del Estado, porque no hay un Estado de Derecho, no hay una gobernabilidad, o sea, la falla es del gobierno del Estado de Chiapas, con Rutilio, y por supuesto del gobierno federal, porque también hay competencia en ese ámbito. Sí. Y también en la zona altos, en la zona de Panteló, hay una serie de masacres que no se han denunciado, que no se pueden documentar, porque hay una crisis también de violencia desaforada. Terrible. Finalmente, Pedro, ¿ha habido respuesta de parte de las autoridades luego de que dieron a conocer este comunicado denunciando este tipo de amenazas? ¿Les ofreció más seguridad, si es que ya la tienen, por parte del gobierno del estado, gobierno federal? Pues sí, ha habido respuesta, sobre todo en el ámbito de las fiscalías, para que nosotros iniciemos denuncias, y eso es por una parte. Por el ámbito más político, pues sí, o sea, hay un silencio total, porque es la postura del presidente, que es denostación al trabajo de las organizaciones. Uh-huh. Y eso ha sido su pelea en todo el sexenio, desde descalificar cualquier trabajo de las organizaciones de derechos humanos que señalemos crítica a su gobierno, y eso es muy lamentable, ¿no? O sea, claro. Lo que una de las cuestiones críticas es que las fiscalías no funcionan. O sea, por más que iniciemos una carpeta de investigación, sabemos que esta carpeta se va a archivar, ¿sí? Eso es. Bien, Pedro, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada. Esperemos que se detenga, que cese esta violencia, pues no solo para los integrantes del FRAIBA, sino allá en Chiapas. Pero si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante. Claro que sí, pues un abrazo desde acá, desde Chiapas. Igualmente para ti, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos, el FRAIBA de San Cristóbal de las Casas. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.